En este vídeo vamos a implementar el centro de masa y las barras estabilizadoras. Bueno, como podéis ver, he estado trasteando un poquito con los valores del Wheel Collider para tener un comportamiento un poco más real. Y bueno, como podéis ver aquí, el coche empieza a desplazarse así de despacio por un motivo muy simple, y es el mismo que si estuviéramos en una bici y estando parados intentáramos empezar a movernos, ¿no?, hacia adelante con la bicicleta en el piñón más grande, ¿no?, en el que más cuesta. Entonces eso es precisamente lo que hace una caja de cambios tanto en una bicicleta como en un coche. De manera que cuando implementemos el sistema de transmisión, pues acelerará mucho más rápido. Y como podéis ver, ya no vuelca, simplemente tocando los valores de la suspensión y del stiffness, etcétera, del Wheel Collider, hemos conseguido que el coche no vuelque. Entonces, bueno, tiene un comportamiento que yo creo que es bastante realista. De momento, tened en cuenta que tampoco frena, con lo cual es normal que, como veis ahora, se vaya un poco en la curva. Es muy fácil comprobar cuál es la funcionalidad del stiffness, ¿no?, que al final influye sobre la fricción, de manera que si por ejemplo yo toco este valor y lo pongo en 0,9, ahora lo más seguro es que el coche sí vuelque. Vamos a ver si llega a la siguiente curva. Ahí lo tenéis. Como veis ahora, el coche sí vuelca. Entonces, estos valores tienen mucho que ver, pero nosotros queremos tener otro sistema que implemente la estabilización del coche, ¿no? Independientemente de los valores que modifiquemos en el stiffness, queremos tener otro subsistema que nos permita controlar la estabilidad del vehículo. Entonces, bueno, las barras estabilizadoras. Cuando un vehículo circula y toma una curva, se está generando una distribución desigual de cargas en las ruedas y la suspensión, lo que hace que el vehículo tienda a inclinarse hacia el lado externo de la curva, ¿no? Es decir, si cogemos una curva hacia la derecha, lo normal es que el coche tienda a irse hacia la izquierda, ¿no?, pudiendo llegar a volcar si la velocidad es excesiva, como estamos viendo que nos sucede en nuestro vehículo. Para evitar este fenómeno, tanto en los coches reales como en nuestro juego, vamos a emplear las barras estabilizadoras, que son básicamente dos barras de acero dobladas que conectan las dos ruedas y suspensión de cada eje del vehículo. Cuando el vehículo toma una curva, el lado externo recibe más peso, produciendo esa inclinación y pérdida de contacto con el asfalto del neumático del extremo opuesto al que recibe el peso. Las barras estabilizadoras se torsionan debido a esta diferencia de peso, por lo que la fuerza que aguanta el extremo que está torsionando se transmite al brazo contrario, intentando mantener ambos lados de la carrocería a la misma distancia de la rueda. Y eso se puede ver muy bien ilustrado en esta imagen en la que se ve un vehículo sin barras estabilizadoras, lo que sucede, ¿no?, y uno con barras estabilizadoras. Aquí abajo os dejo un enlace donde podéis obtener más detalles técnicos sobre cómo funcionan las barras estabilizadoras. Bien, lo primero que vamos a hacer para hacer que nuestro coche sea estable es definir el centro de masa de nuestro vehículo. Y es algo que tiene mucha relevancia. En un coche real, lo ideal es que estuvieran en un punto céntrico entre las cuatro ruedas, el centro de masa me refiero, y sobre todo lo más pegado al suelo posible. Pero esto obviamente no siempre es así. De hecho, lo normal es que el centro de masa de un vehículo real se encuentre en algún punto en el aire entre los asientos delanteros, más o menos a la altura del ombligo del conductor. Bien, el centro de masa también es conocido como centro de gravedad y es una característica que tienen todos los cuerpos que posean masa y estén ubicados en un campo gravitatorio, como puede ser el de una persona que está ubicado en el campo gravitatorio de la Tierra y por tanto tiene una masa. Al tener esta masa y estar en un campo gravitatorio, pues entonces lo que hace la gravedad es tirar hacia abajo de nosotros, ¿no?, hacia la Tierra.
Debido a esto, un buen motor de físicas en un Game Engine pues deberá tener en cuenta el centro de masa y todos estos parámetros para realizar los cálculos. Entonces, bien, como no, Unity en su componente Rigid Body incluye una variable de tipo vector3 que representa el centro de masa del vehículo. Y es lo que vamos a proceder a configurar. Bien, lo primero que tenemos que hacer es crear en el objeto padre de nuestro coche, crearemos un objeto vacío. Yo ya sabéis que los últimos objetos me gusta ponerlos siempre arriba, porque suelen ser los que más se usan. Y vamos a llamarlo Center of Mass. Ok. Este objeto, como veis, pues tendrá que estar ahora mismo alineado perfectamente con nuestro vehículo. Y entonces simplemente lo que tendremos que hacer será posicionarlo donde nosotros creamos que está el centro de masa. Es un dato difícil de encontrar, no se suele proporcionar por los fabricantes, pero bueno, podemos jugar con este valor. En este caso, este coche tiene el motor en la parte delantera, por lo tanto el centro de masa tenderá a estar más hacia adelante. Y bueno, si lo subimos o lo bajamos, pues lo que conseguiremos será más o menos estabilidad. De manera que, bueno, yo lo voy a dejar aproximadamente por aquí. Ok, entonces, ahora, ¿qué nos queda? Pues nos queda referenciar este centro de masa desde el script y desde el script car y ajustar los valores, ¿no? Desde ahí, para que los valores que acabamos de configurar sean los que tenga el centro de masa del componente rigid body que tiene nuestro vehículo. Vemos que esté centrado. Ok, abrimos el script car. Y lo primero que vamos a hacer es añadir las variables correspondientes aquí debajo de las variables carpedals. Lo primero que vamos a hacer es añadir las variables correspondientes a las barras estabilizadoras y el centro de masa. Para el centro de masa vamos a declarar una variable de tipo transform que vamos a llamar center of mass y que simplemente tendremos que referenciar desde el inspector. Y para las barras estabilizadoras, que implementaremos y explicaremos en breve, lo que vamos a hacer es definir qué fuerza tienen estas barras estabilizadoras o qué fuerza van a aplicar estas barras estabilizadoras sobre cada uno de los ejes de nuestro vehículo. De manera que vamos a tener unas barras estabilizadoras con una configuración para el eje delantero y otra configuración para el eje trasero. Copio esto y simplemente lo pego aquí debajo y cambio front por rear. Ok, hecho esto, lo único que nos queda es añadir el método start y en este método start, que básicamente se ejecuta cuando el juego, o sea, en cuanto se ejecuta en cuanto la escena se activa, el objeto se activa, perdón, se activa la escena, se carga la escena y el objeto está activo. En ese momento se ejecuta el start. Entonces lo que vamos a hacer es al rigid body le vamos a decir que su centro de masa, la posición del centro de masa del rigid body sea igual a la posición del centro de masa que acabamos de configurar, todo en posición local. Ok, pues con esto ya tendríamos configurado nuestro centro de masa en el vehículo. De hecho, sí podemos probar y a intentar poner los mismos valores que hemos puesto antes, creo que han sido 0,9, y ver si solo con esta modificación del centro de masa el coche adquiere otro comportamiento. Perdón, he visto que aquí tenemos un error y lo que pasa es que no he asignado, como veis aquí, el transform correspondiente al centro de masa. Entonces es interesante hacerlo. Ok, ya lo tenemos. Damos al play, seleccionamos las 4 ruedas y vemos cuál es el comportamiento. Hasta que coja velocidad el coche,
pasará un poco. Pasa por el primer waypoint, hace la curva. Ok, a ver si tiene suficiente velocidad en la siguiente curva como para volcar. No, aún no hemos tenido suficiente velocidad. Vamos a ver en la siguiente. Vaya, pues simplemente con el centro de masa hemos conseguido estabilizar bastante el vehículo. De hecho, vemos que con la misma configuración de antes no vuelca. Vamos a subir el stiffness lateral, a ver si conseguimos que vuelque. No, la verdad que hemos conseguido bastante con el centro de masa. Pero bueno, aún así tenemos que implementar un sistema de estabilización a través de las barras estabilizadoras. Ahí creo que estaba a punto. Bueno, vamos a devolver esto a su valor configurado inicial. Perfecto, entonces lo que nos queda por programar son las barras estabilizadoras. Entonces, yo cuando me encontré con este problema, yo siempre recomiendo que no se reinvente la rueda y se intente buscar a alguien en algún foro o donde sea la solución, o alguien que haya tenido el mismo problema y haya dado con una solución que pueda ser aceptable. Entonces, bueno, buscando información, encontré en el foro de Unity que hay un usuario llamado Eddie que tiene un plugin basado, básicamente lo que hace es definir unas físicas bastante realistas, como podéis ver aquí, y en un foro básicamente lo que hace es compartir, aparte de bueno, contestar una serie de preguntas, lo que hace es compartir un sistema que él ha descubierto y que básicamente funciona igual que funciona la física real de un vehículo, las barras estabilizadoras, y aquí podéis ver el script. Entonces, como veis, está en JavaScript. Yo lo que he hecho es coger este script y adaptarlo a mis necesidades. De manera que básicamente lo único que he hecho es transformarlo en un método, no ejecutarlo en el FixedUpdate, y por supuesto traducirlo a C#, ¿no? Que es el lenguaje que nosotros estamos utilizando. De hecho, Unity recientemente ha anunciado que va a dejar de dar soporte al lenguaje JavaScript que han estado usando hasta hace no mucho. De manera que es interesante tener siempre todo los scripts que tengamos y que usemos frecuentemente en el lenguaje C#. Bien, entonces lo que vamos a hacer es programar un método, aquí debajo del último método que hemos programado, que vamos a llamar apply anti-roll force. Y va a recibir tres parámetros. Un wheel collider que va a representar la rueda izquierda del eje, independientemente del delantero o el trasero, es decir, esto tendremos que llamarlo dos veces, una por cada uno de los ejes, y vamos a tener otro wheel collider que represente la rueda derecha. Y por otro lado vamos a tener un real que nos va a indicar la fuerza que debemos aplicar a cada extremo de un eje. Bien, lo primero que vamos a hacer es definir unas variables internas del método. Una es wellHit, que básicamente es una variable que almacena el resultado de una colisión de un wheel collider. Y vamos a crear dos variables reales para almacenar el desplazamiento
de cada uno de los extremos de los ejes. Por un lado vamos a tener el left shift, que vamos a declarar como 1 y lo copiamos, vamos a asignarle un valor de 1 y del mismo modo vamos a crear una variable real para el desplazamiento del eje, no el eje derecho, sino el extremo derecho del eje que estemos aplicando la fuerza. Bien, vamos a declarar otra variable booleana que nos va a decir si la rueda a la que vamos a aplicar o la que queremos o tenemos que saber si queremos aplicar fuerza está tocando el suelo. Esto es importante. Debe estar tocando el suelo para poder aplicar la barra estabilizadora esta fuerza. Entonces vamos a declarar una variable que va a ser left well grounded y vamos a decir que es let will get ground heat. Como veis ya está preparado Unity, tenemos métodos para obtener este valor y le vamos a pasar por parámetro la variable well heat que hemos declarado arriba. Ok. Y entonces lo que tendremos tras ejecutar esta línea será en esta variable el resultado de la ejecución del método getGroundHeat, que básicamente lo que nos indicará será: ¿está tocando la rueda el suelo? O sea, ¿está tocando la rueda al suelo? Sí, ok, pues entonces es true. ¿No está tocando el suelo? Pues entonces no es true. Y en esta variable de aquí lo que va a almacenar, porque veis que está referenciado mediante out, lo que va a almacenar son todos los datos de la propia colisión, ¿vale? De modo que preguntamos: ¿está tocando el suelo la rueda izquierda del eje que estemos tratando o gestionando en este momento? Entonces calculamos su desplazamiento. ¿Y el desplazamiento cómo se calcula? Bien, pues lo que se va a hacer es ver la diferencia de distancia que hay entre el centro de la rueda y el contacto, es decir, la información de well heat nos dirá el punto de contacto exacto. Ese valor se lo restaremos al radio de la rueda, con lo cual obtendremos un valor negativo siempre, porque el valor del radio de la rueda será el mayor valor que podrá obtener la distancia de contacto. Y ese resultado de restar uno de otro lo dividiremos entre la distancia de la suspensión, lo que nos dará un ratio. Bien, pues vamos a programar todo esto, que será el ratio que se deberá aplicar a la barra estabilizadora, claro. Entonces, left wheel. Vamos a hacer uso de transform.inverse transform point. Recordad que es el mismo método que hemos usado para determinar cuánto debe girar el coche hacia un waypoint u otro, en función de su posición y la posición del siguiente waypoint. Entonces, en esta ocasión, lo que vamos a hacer es determinar la posición relativa entre el centro de la rueda y el punto de contacto de la rueda con el asfalto. Y entonces vamos a obtener su variable y, es decir, la altura. Bien, y este valor es el que vamos a restarle el valor del left wheel de su radio, que es una información que tenemos en el propio Wheel Collider. Entonces, ¿por qué tiene que ser negativo? Básicamente porque el punto de contacto de la rueda siempre estará por debajo del centro de la rueda, de manera que nos devolverá siempre un valor negativo. Entonces, negativo por negativo, positivo, ¿vale? Entonces, ¿cuál será el mayor valor que podrá devolver esta función? Bien, pues el mayor valor que podrá devolver será el valor total del radio. Es decir, la rueda, el contacto se detecta siempre hacia adentro del radio, nunca hacia afuera, porque eso indicaría que estamos con la rueda levantada. Y al dividirlo entre la distancia de la suspensión, del mismo modo que sucedía cuando girábamos, pues lo que obtenemos es un rango. Let wheel suspension distance. Ok. Entonces aquí ya tendríamos el desplazamiento del extremo izquierdo del eje que estemos evaluando. Del mismo modo vamos a copiar y vamos a pegar esto aquí debajo y lo vamos a hacer
para el eje, perdón, para el extremo derecho, ahí con el eje. Bien. Right wheel, ok. Aquí igual, volvemos a preguntar. Y right wheel grounded, ok. Y básicamente lo que tenemos que cambiar es la palabra left por la palabra right. Ok, ya tenemos la comprobación y tenemos el desplazamiento de cada uno de los extremos del eje. Entonces, ahora lo que nos queda por hacer es calcular la fuerza que se debe aplicar. Y lo que vamos a hacer es restar el desplazamiento del eje izquierdo del desplazamiento del eje del extremo derecho. Y el resultado de esta operación se lo vamos a multiplicar a la fuerza anti-roll factor, a la fuerza que vamos a aplicar sobre cada uno de los extremos del eje. Entonces, bien, volvemos a preguntar. ¿Está la rueda? Claro, para poder aplicar fuerza a la barra estabilizadora, la rueda debe estar en contacto con el suelo. Entonces, de nuevo, volvemos a preguntar. ¿Está la rueda izquierda? La rueda izquierda tocando el suelo. Sí, bien. Pues entonces añadimos al rigid body del vehículo at force at position, esta función. Entonces tenemos que añadir mediante esta función una fuerza en una posición concreta. Bien, entonces, ¿cuál va a ser la fuerza que vamos a aplicar? Pues va a ser en la rueda izquierda, left wheel, punto, el transform hacia arriba. Multiplicamos siempre hacia arriba porque, usamos el valor del vector hacia arriba porque vamos a multiplicarlo siempre por el anti-roll force negativo. Entonces, esto, claro, es algo obvio. Si es un si es un extremo del eje el que está torsionando, el eje contrario no puede estar torsionando a la vez. De manera que mientras en uno lo que tenemos que hacer es añadir fuerza hacia abajo, en el otro lo que tenemos que hacer es añadir fuerza hacia arriba, para que precisamente se alcance esa estabilidad y que las ruedas siempre estén al mismo nivel. Como hemos restado inicialmente primero el desplazamiento del eje izquierdo, pues es el eje izquierdo el que hemos determinado que tenga el valor negativo de la fuerza. Pero bien, esto es oscilante, es decir, depende de hacia qué lado se tome la curva, pues el factor se aplicará positivo hacia un lado o negativo, es decir, hacia arriba o hacia abajo de ese extremo del eje. Bien, y tenemos que decirle dónde queremos que aplique esta fuerza, que va a ser justo en el eje de la rueda, es decir, donde ancla la rueda con el vehículo. Ok, después de esto simplemente tenemos que volver a hacer lo mismo, pero con el extremo derecho. Right wheel grounded, ok, aquí lo mismo, cambiamos left por right, aquí cambiamos left por right, ok, creo que ya está. Vale, y con esto ya tendríamos definido el método privado, recordad, que gestiona la fuerza que hay que aplicar al eje en función del desplazamiento de la rueda. Vale, ahora esto tenemos que aplicarlo de algún modo a nuestros dos ejes, de manera que vamos a declarar un nuevo método que se va a llamar handle anti-roll bars. Ok, handle anti-roll bars. No, la trasera y la delantera. Y entonces, bueno, simplemente lo que tenemos que hacer es llamar al método que acabamos de definir arriba con las distintas ruedas. De manera que primero es FL will call, FR will call y la fuerza que va a aplicarse o que tiene, digamos, la capacidad que tiene las barras estabilizadoras de hacer fuerza contra las ruedas. De manera que aquí vamos a decir que primero front anti-roll bar force y básicamente lo vamos a copiar, lo vamos a pegar debajo y aquí vamos a cambiar
la F por la R y aquí igual. De manera que el de arriba sería el eje delantero, la barra estabilizadora del eje delantero, y el de abajo sería la barra estabilizadora del eje trasero. O sea que aquí también tenemos que cambiar esto. Ok. Y ahora lo único que tenemos que hacer es llamarlo a este método en algún lado. ¿Dónde es el sitio idóneo para realizar la llamada a este método? Bien, como es algo físico que se gestiona en el coche, no es algo que gestione un humano, pues debe hacerse en el Fixed Update, ¿vale? Porque es propio de la física. Entonces, bueno, es tan simple como añadir handle anti-roll bars y ya está. Nuestro coche ya estaría estabilizado. De manera que si volvemos a Unity y hemos guardado todo correctamente, deberían aparecernos aquí abajo otros dos campos donde pondremos la fuerza de estabilización de cada uno de los ejes. Esto en los juegos de carreras se suele configurar de tal modo que dependiendo de cuál de los ejes aplique más fuerza estabilizadora, se conseguirá subviraje o sobreviraje, ¿vale? Entonces, bueno, yo por ejemplo lo que quiero es tener más fuerza estabilizadora atrás. Pues bueno, le subo un poquito y vamos a ver qué tal funciona con las barras estabilizadoras. Teniendo en cuenta que ya solo con el centro de masa correctamente configurado hemos conseguido bastante estabilización, pero ahora vamos a ver que efectivamente no, las ruedas van a mantenerse siempre a la misma distancia cuando lleguemos a la curva y cojamos un poquito de velocidad, claro. ¿Veis? El coche se mantiene bastante más estable. Vamos a ver la próxima curva, que sí la va a coger por encima de los 90 km por hora. Ok, 90, 91, incluso... Ah, no va a llegar a los 100. ¿Veis? El coche está mucho más estable, ¿no? O sea, derrapa obviamente porque hemos cogido una curva que deberíamos haber cogido a una velocidad más lenta y el coche derrapa. De hecho, se ha pasado la distancia del waypoint y entonces él se cree que tiene que volver hacia él. Esto será algo que arreglaremos en futuros temas. Perfecto. Ya tenemos un coche totalmente estabilizado.